Arranca tus reuniones de verano con Memorial Day en The Home Depot. Llévate el asador de gas Next Grill con 4 quemadores a un precio bajo todos los días de $229. Ideal para tus carnes asadas. Completa tu patio con un lugar para cada invitado con el comedor de 7 piezas Glen Ridge Falls de Hampton Bay. También en compra especial por solo $499. Además tenemos entrega gratis. Ahora sí, estás listo. Pon la fecha y arma tu carnita asada este verano con The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Sean bienvenidos a Zona 2. Daniela Flores, José Luis Alejo. El tema de hoy, vamos a hablar de revocación del mandato. Se llegó la hora. Tendremos en el análisis de esta revocación de mandato a los analistas políticos Marco Antonio Aguilar Cortés y Leopoldo González Quintana. Y en la entrevista, para que usted esté muy atento, estará platicando con nosotros el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo. Bienvenidas y bienvenidos todos a Zona 2. Pues con mucho gusto les saludamos en este, pues ya es el cuarto programa, rapidísimo se ha ido José Luis, el cuarto programa de Zona 2, y en este pues un programa muy especial, porque hablaremos de un tema muy desgastado, muy polémico, muy conflictuado ya, que está dividiendo prácticamente a la nación y que es la revocación de mandato. El próximo domingo, justamente llega el momento en que usted decide ir o no a votar, emitir su comentario en relación a revocar o ratificar. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Está convencido de lo que va a ser? Justamente lo que pretendemos ahora es dar luces en torno a si es necesario, por un lado, ir a votar, o por el otro lado, usted se abstiene y si su voto en la abstención tiene validez. En sí, ¿qué es la revocación de mandato? O sea, de manera muy simple, se lo vamos a explicar, es un instrumento de participación solicitado por los ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. De esa manera hay que entender, de eso se trata cuando hablamos de revocación de mandato, pues histórico en el país, histórico definitivamente porque yo no recuerdo algún antecedente anterior de revocación de mandato. En este caso, bueno, pues fue el presidente Obrador, él quien la propuso, que surge la propuesta desde la Presidencia de la República para determinar a través de la votación directa si los ciudadanos mexicanos aún confían en su gobierno, en su persona, para que siga dirigiendo la Presidencia de la República. La controversia se establece en el sentido de que una revocación de mandato debe salir de los ciudadanos a petición de, y en esta ocasión surge del mismo presidente de la República y del partido que lo llevó al poder, Morena. Ellos están planteando que haya revocación o ratificación. Fíjese muy bien lo que se está planteando. Y esto es lo que vamos a analizar con el INE, por un lado, y por otro lado, con gente que conoce, que opina del PRD. También vamos a platicar con analistas como Marco Antonio Aguilar Cortés y con el analista político también Leopoldo González Quintana. ¿Cuál es la pregunta que van a contestar las y los ciudadanos mexicanos el 10 de abril, pues ya próximamente? ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta planteada en la boleta por la cual van a decidir los ciudadanos mexicanos y por supuesto que, bueno, pues va a haber muchas opiniones al respecto en relación a este mismo tema. Revocar el mandato significa que en ese momento, siendo pues muy precisos, debería dejar la presidencia de la República en caso de que se logre que el 40% del padrón de alguna forma acuda a las urnas a votar. El INE está listo, el INE está preparado y el INE va a asegurar que los votos se cuenten adecuadamente y se garantice, como siempre lo ha hecho el INE, se garantice la validez de la elección. Muchos ciudadanos en contra, otros a favor. Lo que sí es cierto es que es un tema ya muy desgastado, que sí ha conflictuado y ha politizado a la sociedad mexicana, incluso los ha dividido, así como nosotros,
cómo se ha manejado el tema, cómo se han manejado las cosas. Pero hay, por supuesto, líderes políticos que tienen opiniones muy interesantes respecto a este tema. En este momento vamos a hacer un enlace telefónico con Octavio Ocampo. Él es líder en Michoacán, dirigente de Michoacán del Partido de la Revolución Democrática. Octavio, agradecemos que tome la llamada para Zona 2. Aquí estamos, tus servidores José Luis Alejo y Daniela Flores. Hola, Octavio. Dani, José Luis, qué gusto saludarles con todo el aprecio. Gracias, Octavio. Gracias por atender la llamada. Primero, ¿tú qué piensas como ciudadano mexicano, como un líder de un partido político en un estado tan importante y tan democrático y participativo como en Michoacán, de la revocación de mandato? Bien, pues decirte que pues es un proceso ciudadano, tiene que ser un mecanismo en el que los ciudadanos puedan externar sobre la permanencia o no de algún gobernante, que es además un ejercicio constitucional, porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, hoy debemos decir también que es el primer ejercicio que se hace en historia y que desde nuestro punto de vista pues es un proceso viciado de origen, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que quienes deben de solicitar y que quienes deben de promover una consulta de revocación de mandato pues tienen que ser los ciudadanos. Y hoy vemos que la promoción y la solicitud pues es por parte de un partido político y es por parte también del propio gobierno, y entonces pues carece de una autenticidad, se vicia cuando se empiezan a recabar las firmas que te piden como requisito el Instituto Electoral. Pues cuando empieza a revisar el instituto dice, bueno, hay un porcentaje alto de firmas de personas que ya perdieron la vida, un porcentaje menor de personas que están en el reclusorio, y entonces pues nosotros decimos que es un proceso muy viciado, pero que además, Dani, José Luis, nosotros creemos que es innecesario en este momento, justo cuando atravesamos una crisis económica tremenda, derivada de muchas cosas, por supuesto la pandemia y otras cosas más, la parte económica, el manejo de las políticas públicas que tienen que ver en cuanto a la economía, pues nos está pegando duro. Y si te gastas poco más de 1,000 millones de pesos en una consulta que será muy parecido a un proceso electoral, porque es como si fuéramos a tener una elección, prácticamente es lo mismo, con casillas, con gastos de movilización, con gastos a quienes estarán a cargo de las casillas como funcionarios, y entonces se genera un gasto que para nosotros en este momento es innecesario. Esos 1,000 millones de pesos que se van a gastar en esta consulta, me parece a mí que en este momento justo debieran de aplicarse para reactivar la economía, para la generación de empleos, para poder garantizar derechos sociales como la salud en cuanto a los medicamentos, la educación, ahora que las escuelas estuvieron abandonadas durante la pandemia. Entonces, decimos nosotros que es inútil, el resultado pues ya sabemos cuál es decir, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Me parece a mí, lo digo con mucho respeto y responsabilidad, que tal pareciera que es una antesala de la elección que habrá en los 6 estados donde tenemos elecciones este año, pero que además pues es alimentar el ego de un presidente, de sentirse bien, y yo creo que debería evitarnos tener este gasto. Oye, Octavio, preguntarte, dices que no va a pasar nada, que está viciado de origen, preguntarte entonces, ¿para qué ir a votar o no ir a votar? ¿Tú qué opinas por un lado? Y por otro lado, pareciera ser también quieren atacar al INE con los resultados que se den en las urnas. Pues sí, también pudiera ser una posibilidad. Ustedes han escuchado lo que se ha anunciado con una posible iniciativa de reforma electoral que transgrede el pacto social, que transgrede en parte el Estado de Derecho y las instituciones que, bueno, pues a muchos mexicanos, a todos, pues nos ha costado construir instituciones y leyes fuertes que consoliden la democracia en este país. Y sí es un riesgo, José Luis, por supuesto. Lo que hoy se vive, pues sí, seguramente habrá un revanchismo
político contra el órgano electoral. Han comentado, hay algunos problemas ya generados en Michoacán. Tú exponías, Octavio, algún tipo de manipulación hacia los presidentes municipales. Sí, fíjate que sí, nosotros lamentamos mucho porque primero nos parece que hay mucha preocupación por parte del gobierno de Michoacán de entregar buenos resultados o buenas cuentas respecto a la consulta. Y esa preocupación les ha llevado a que estén buscando a los alcaldes, y lo digo también con responsabilidad porque buscaron a los alcaldes del PRD para pedirles ayuda, para pedirles apoyo para que ayuden en la movilización que habrán de efectuar el próximo domingo. Y eso pues es preocupante porque pues hoy no estamos en una situación sencilla. Michoacán atraviesa un momento difícil, complejo. Lo que ha estado ocurriendo los últimos días nos pone en alerta y es lastimoso que los funcionarios del gobierno de Michoacán, en vez de atender los problemas que acontecen todos los días, estén más preocupados en una consulta de revocación de mandato. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación en este programa especial de Zona 2 con el tema de revocación de mandato. Muchísimas gracias, Octavio. No, hombre, de nada, Dani y José Luis, les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Una respuesta muy breve, Octavio. ¿Vas a ir a votar? ¿Perdón? ¿Tú vas a ir a votar? No, José Luis. No, nosotros ya dijimos en el PRD que vamos a reservarnos el derecho de participar. Bueno, gracias, Octavio Ocampo. Un abrazo, José Luis, hasta luego. Hasta pronto, gracias. Pues muy clara la opinión, estuvo la entrevista con Octavio Ocampo, él es dirigente de Michoacán del Partido de la Revolución Democrática. Y fíjate, lo que está diciendo también Marco Antonio Aguilar Cortés es un pensador muy preciso, conocedor analista, conocedor de leyes. Sí. Si alguien conoce de leyes es justamente Marco Antonio Aguilar Cortés. Y en unos días se hizo un comentario acerca de revocación de mandato y dice, yo no voy a ir a votar. Pero tiene un motivo. Hay un motivo. Es un tema que maneja sobre la Constitución. Sí, dice, no voy a votar con algo que es inconstitucional y establece por qué no va a votar. ¿Lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar con atención lo que opina el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Pero ahora es tiempo de decidir, al menos en mi caso personal, si voy o no a votar en el evento del 10 de abril del 2022, que ya está pues a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la semana. Desde que soy ciudadano, no he faltado a ningún proceso electoral. Por ende, decido no ir a sufragar en este evento. Mi razón juzga que esta revocación es inconstitucional. Explicaré. Nuestra Carta Magna establece exclusivamente la revocación de mandato. No instituye en ningún artículo la ratificación de mandato. Respecto a la presidencia de la República y la convocatoria y la boleta emitidas para ese próximo evento señalan dos opciones: o revocas o ratificas, lo que contraviene falazmente a nuestra Constitución Federal en su artículo 35, fracción 9. El resultado, cualquiera que sea, no obliga a AMLO para nada, pues conforme el artículo 14 constitucional, a nadie se aplica retroactivamente una ley en su perjuicio. Y al actual presidente se le eligió por 5 años y 10 meses en julio del 2018. Y la reforma constitucional estableciendo la revocación es de diciembre del 2019. Por eso, también es inconstitucional ese evento. Y por todo esto, no votaré jamás en eventos inconstitucionales. Pues ahí está, comentarios siempre muy precisos, interesantes y con conocimiento de las leyes en nuestro país, de la Constitución, pues lo que nos expresa el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés. Hay un montón de opiniones.
Es todo un mundo de comentarios respecto a este tema, repito, porque ya está más politizado que otra cosa en México. No se ha hablado de otro asunto desde la idea que surgió de la revocación de mandato en primeras planas en los periódicos, en los comentarios de radio, en los programas de televisión, analistas políticos, páginas de internet. Es un tema muy mencionado y que ha sido topic. Y además, antes de ir a la pausa, la veda electoral no se ha respetado. La han violado por todos lados, en todos lugares, varios municipios, presidentes municipales, y como dicen vulgarmente, les vale. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, la primera pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar ya estará con nosotros aquí en el estudio de Zona 2 el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, para hablar de todos los pormenores de la revocación de mandato. Así de que lo invitamos a que nos siga acompañando. Quédese con nosotros. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Ya estamos de regreso, qué bueno que están con nosotros, y tenemos aquí justamente para platicar en la entrevista, en esta ocasión al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, delegado del INE aquí en Michoacán. Bienvenido, licenciado. Gracias, José Luis, a sus órdenes. Y buen día a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en Zona 2. Bienvenido, vocal ejecutivo del INE en Michoacán. Gracias. A unos cuantos días de que se realice esta revocación de mandato, el INE está listo, preparado, pero estamos en medio de una gran polémica. Bueno, está señalando usted dos caras del mismo hecho, ¿no? Que es la revocación de mandato. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral está listo para ofrecer el derecho político a la ciudadanía de participar en el proceso de revocación de mandato. Particularmente aquí en Morelia, en Michoacán se van a instalar 2.168 casillas, que son las casillas que nos permitió la reducción presupuestal a lo solicitado por el INE. Porque déjame platicarte algo. Ya los andamos ahogando. En el año pasado hubo una consulta popular. En esa consulta popular tampoco se tuvo el dinero.
se realizó con mucho esfuerzo y por la inercia de gasto que ya se llevaba del proceso electoral. El INE controvirtió ante la Suprema Corte y la Suprema Corte le dijo, pues es que lo debiste de haber presupuestado con un presupuesto precautorio. Entonces, con esa sentencia del tribunal, el INE solicita un presupuesto precautorio cuando todavía no era un hecho la revocación de mandato. Solicitó 5.500 millones de pesos para la revocación y para la probable consulta popular. No se va a dar consulta popular este año, porque además ahora podría ser cada año, pero sí se dio la revocación de mandato. Se tenían como 3.700 millones calculados y la Cámara de Diputados solo aprobó 880 millones. De 3.700 millones que se necesitaban a 880 millones de pesos. El INE hizo un esfuerzo para reacomodar su gasto de unos 500 millones de pesos, bueno, un poco más. Fueron al final el INE logró reacomodar aproximadamente unos 800 millones de pesos. De tal manera que se llegaron a 1.700 millones de pesos más o menos. Es lo que va a costar. Es lo que va a costar. En todo el país. En todo el país, 1.700 millones. ¿En Michoacán esto cuánto? No hay datos específicos de Michoacán porque hay muchas compras que se hacen consolidadas nacionalmente, como por ejemplo las papeletas, por ejemplo el líquido indeleble. O sea, hay pagos que se están centralizados en el capítulo 1000 que se hacen desde oficinas centrales. No tendría yo el dato, pero sí, con gusto vamos a hacer un prorrateo. Pero bueno, con el recurso que se tiene, se instalan el 35% de las casillas del pasado proceso electoral. Pero ojo, esas casillas se instalan en la sección más poblada electoralmente de una unidad territorial que es un conjunto de secciones. De tal manera que el 54% de los que están en lista nominal van a tener su casilla cerca es más, en la misma ubicación que si hubiera una elección ordinaria. Y el resto tendrá que caminar un poco más, pero son secciones aledañas. Ya tenemos la ubicación de esos 2.168 casillas, ya tenemos a los 10.840 funcionarios de casilla que van a participar, ya están acreditados representantes de partido, que por cierto, solamente son 3 partidos los que han acreditado, PT, Morena y PAN. Son los únicos partidos que han acreditado representaciones ante estas casillas. Tenemos muy pocos observadores electorales, en este momento aproximadamente 64. Pero organizativamente ya se tienen las papeletas, 3.608.044 papeletas llegaron, para atender a una población de 3.532.000 ciudadanos en lista nominal de electores. Todos tienen la posibilidad de tener una papeleta. Son un poco más de papeletas. Aquí en el Estado. En el Estado. ¿Van a llegar las papeletas para todo el Estado nominal? El Estado. No vayan a votar. Sí, o sea, son 3.532.000 en lista nominal y llegaron 3.608.000. ¿Por qué más son más? Porque tenemos que darle el derecho de votar a los que sean representantes ante casilla, aunque no sean de su sección, y para las casillas especiales, que son 12, con 2.000 boletas cada una. Entonces, las condiciones están organizativamente. Pero me decía otra cuestión que sí quisiera intervenir, José Luis, decía polémico. Efectivamente, es un tema que desafortunadamente ha tenido una serie de incidentes, así le denominaría, que tienen que ver con el comportamiento de los actores políticos, que ha sido muy desafortunado, desde el propio presidente de la República, varios miembros de su partido y servidores públicos que han estado interviniendo sin tener constitucionalmente el derecho a intervenir. Y que el INE ha dictado una serie de medidas cautelares que han sido ya muy frecuentes. Ya creo que ya casi van más de 20 medidas cautelares que el INE ha emitido. Y además
digamos, con algunas irregularidades desde la solicitud, en donde hubo multitud de fallecidos que firmaron la... Se van a levantar a votar, o sea, yo creo, ¿verdad? O sea, como dice el consejero presidente, o sea, en este país ya no votan los muertos. Yo creo que como no estamos los en votan. Semana Santa van a ser... No votan levanta ni van a poder votar los muertos, porque el sistema electoral tiene muchos candados de seguridad, pero es desafortunado que los actores políticos sigan con prácticas fraudulentas. A ver, empieza el presidente. Él llama a la revocación, no la gente. Así la es. gente, pues ni siquiera pelamos eso, por un lado. Y luego después, no respetan la veda electoral. No. Después, quiere correr a la gente del INE y que sea por votación los que... Está poniendo en duda el trabajo de un... O sea, ya está manchando, ¿no? Sí, desafortunadamente hay un ataque frontal contra el Instituto Nacional Electoral que no es justificable. Pareciera ser que al señor presidente y a Morena se les ha olvidado 30 años, y es más, ni siquiera 30 años. Yo diría que 60 años de desarrollo electoral, porque esta idea de borrar a los plurinominales nos podría estar regresando antes de 1962. O sea, cuando se aprueban los diputados de partido para darle, pues digamos, apertura a las minorías y a las disidencias. Entonces, creo que el retroceso es grandísimo. Además, sería el único país del mundo en donde sus consejeros y magistrados fueran electos popularmente. Y aquí yo tendría una duda que no me ha resuelto lo que ha dicho hasta ahora el presidente de la República. ¿Cuál es? ¿Y qué autoridad elegiría a los consejeros electorales del Consejo General del INE? Si el Consejo General del INE es el máximo órgano de dirección para organizar una elección. Pues los ciudadanos, yo creo. Pero pues ¿cómo? O sea, con otra elección. o sea, tendría que generarse otro instituto para elegir a los consejeros del INE. O sea, eso es una locura, francamente es una locura, además del gasto que significaría, un gasto injustificado. Y además, imaginen, son cargos, los de la autoridad electoral, que deben de entenderse como cargos técnicos. No son cargos de elección popular. Aquí, para poder desarrollar una tarea técnica, no necesitas entrar a un concurso de popularidad, necesitas tener conocimientos, necesitas tener habilidades para desarrollar... Imparcialidad, por supuesto. O sea, sin INE no hay democracia. Definitivamente. Si quitamos al INE, entra el dictador. Creo que sí. Y además, déjeme decirle un dato que me parece muy revelador. Hay un estudio que desde hace 12 años, 15 años, publica The Economist, que es el índice de la democracia. Y en ese índice de la democracia, para poderlo calcular, se valoran 5 elementos que van desde procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, cultura política, condiciones de derechos civiles, etcétera. Y en esa valoración hemos estado a lo largo de los últimos años siempre en un régimen híbrido. Estábamos como en el lugar 55, 54. Sí. Ahora hemos caído al lugar 83 y hemos salido de los regímenes, de los regímenes de democracias débiles a regímenes híbridos. Y eso significa que estamos a un paso de convertirnos en un régimen autoritario. O sea, hemos bajado sustancialmente, y eso es muy peligroso. Y yo creo que los mexicanos debemos de valorar lo que se ha construido en los últimos 60 años en términos de derechos políticos, y debemos de cuidar al INE. Pues sí, no vamos a regresar al golpe de Estado un día, ¿eh? Y en este momento vamos, licenciado, a compartir pues este análisis, si nos permite José Luis, con nuestro analista político, Leopoldo González Quintana, quien ha escrito varios artículos en relación al tema de la revocación de mandato, y lo tenemos en línea telefónica. Leopoldo, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Buen día. ¿Se escucha? Ahí estamos. Saludar a José Luis y por allá a nuestro amigo
vocal ejecutivo del INE aquí a nivel local. Gracias, Leopoldo, por estar con nosotros en Zona 2. Y pues queremos saber tu opinión. Estamos hablando de manera pues más profunda y con más análisis de lo que nos está a punto de pasar en México con este tema de la revocación de mandato. Bueno, una primera opinión, digamos, sería coincidente con lo que ha expuesto el invitado que tienen ahí. Bueno, me imagino que estamos a distancia los dos, ¿no? El caso es que ha habido 3 olas, digamos desde los 70s para acá, 3 olas. Una ola que tiene que ver, desde luego, con la democratización. Es la primera ola que Samuel Huntington bautizó como la ola de transiciones a la democracia en los 70s, y esa ola se caracterizó por el hecho de que alrededor de 31, 32, 33 países digamos, ingresaron a la democracia después de venir de regímenes autoritarios o dictatoriales. Luego tenemos una segunda ola en la que se configura este mapa de sistemas políticos híbridos entre neodemocráticos, neopopulistas, neoautoritarios, etcétera. Y esa ola, digamos, comienza en los 90s. Fueron alrededor de 17 países en el mundo los que configuraron sistemas políticos híbridos. Y luego ahora tenemos, después de esa segunda ola, una tercera semiola. Esa tercera semiola yo la caracterizaría como la de los regímenes políticos que, habiendo conocido parte de la democracia y que habiendo conocido el autoritarismo, desde luego, de los viejos regímenes, ahora están alineados en buena medida con el populismo autoritario o bien con la configuración de estados unipersonales. Creo que esa es la realidad que estamos viviendo hoy, y termino esta respuesta con esto rápido. La revocación de mandato que ahora se convoca en México, pues es un tema polémico, controversial, pero lo cierto es que no es revocación de mandato. La trampa consiste en que se cita una revocación de mandato, pero en la realidad y en los hechos opera como una ratificación de mandato de quien está convocándola. O sea, prácticamente significa que es una fiesta preparada por el presidente para seguir en la fiesta y prevenir lo que está por venir en las elecciones próximas aquí en el país. Sí, yo diría que este gobierno, el gobierno actual, se desenvuelve con base en un libreto. Y eso lo hace un gobierno de telenovela, lo hace un gobierno teatral. Es decir, que casi todo lo que hemos vivido en 3 años y meses del actual gobierno o se circunscribe a los manuales de circo, o se circunscribe, digamos, a los guiones teatrales, o tiene que ver de plano con esta tradición político-cultural del bufón. Entonces, en esos términos histórico-políticos, creo que podríamos ubicar el ejercicio de hoy. Es un espectáculo circense porque se trata de un gobierno de telenovela. Finalmente, Leopoldo, ¿tú irás a votar o no? No, en toda mi vida he tratado de ser congruente conmigo mismo y no me he prestado, perdón las palabras que voy a decir, pueden sonar fuertes, no me he prestado yo a payasadas de ningún tipo. No me he prestado yo a espectáculos circenses de ningún tipo, ni dentro ni fuera de la vida política, ni dentro ni fuera de la vida cultural. Esta no va a ser la excepción. No pienso prestarme a lo que yo concibo como una farsa demagógica de tipo propagandístico. Muy bien, bueno, pues Leopoldo, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por invitarme a Zona 2 y aquí estaremos al pendiente a la orden. Qué amable, Leopoldo González Quintana, gracias. Hasta luego, buen gracias. Día. Hasta pronto, gracias. Licenciado, y esto también viene a colación, no lo escuchó usted, Marco Antonio Aguilar Cortés dice que él no votará porque no va a acudir a un evento inconstitucional y da sus razones que esto que va a ocurrir no es constitucional y por eso él respetuosamente no va por este motivo. Y la pregunta es, ¿hay que ir a votar o no hay que ir a votar? Hay tanta confusión que ya no sabemos qué es bueno y qué no es bueno. A ver, primero yo diría algunos elementos para aportar al análisis.
Primero, la revocación de mandato es una válvula de escape a un movimiento de inconformidad por la falta de confianza en un gobernante. Esa es la revocación de mandato. Y, sin embargo, en el mundo solamente hay 31 países del mundo que tienen esta figura. O sea, no es muy abundante. El 13% de los países del mundo tienen esta figura. ¿Por qué? Porque hay un dilema. ¿Cuál es el dilema? Hay quienes dicen que es un derecho ciudadano el revocarle el mandato a un gobernante por pérdida de confianza. Pero hay quienes dicen que un gobernante tiene que tomar decisiones difíciles, que a veces no son populares, pero que benefician a la ciudadanía. Entonces, ese dilema es el que está. La mayoría de los países del mundo no está con la revocación del mandato. Y si analizas los países que sí están, no son precisamente los países que tienen las características de calidad de democracia. ¿No? Sin embargo, en México tenemos la figura. Es constitucional. Eso debe de quedarnos claro. A quienes dicen que no puede aplicarse el derechos de forma retroactiva, es que la Constitución lo señaló, que es aplicable para este mandato presidencial. Otra de las cosas que se ha dicho es que es para continuarle el gobierno después de que concluya el mandato. Eso no es cierto. Sea el resultado que sea, el próximo 10 de abril, el actual presidente de la República deberá de concluir el 30 de septiembre de 2024. No hay más, ni un día más, ni un día menos. A menos, claro, que el 40% se manifieste y digan que sí se le revoca el mandato. Entonces, sí, inmediatamente tendría que retirarse. Entra el presidente del Congreso de la Unión, 30 días para que se nombre un presidente sustituto por parte del propio Congreso de la Unión. Que se ve muy lejano. Bueno, a ver. Yo, contestando a la pregunta, sí, ya después de estos elementos, está en nuestra Constitución. Si somos personas de Estado de Derecho y creemos en la democracia, sobre todo porque la democracia es participación, creo que deberíamos de participar por cualquiera de las dos formas. Sí es constitucional. Sí es constitucional. Por supuesto, eso no hay lugar a dudas. No hay duda. Más allá de lo que en términos de comunicación política se haya desvirtuado. Así, esa es otra cosa. Pero en términos constitucionales y legales es constitucional, es legal. Pero independientemente del resultado, pues el presidente tiene que seguir. Bueno, si el resultado participan el 40% de la ciudadanía y marcan el primer casillero que dice que se le revoca el mandato, de manera inmediata el actual presidente dejará sus funciones. Entra el presidente del Congreso, que es el de la Cámara de Diputados, González Luna, por 30 días en lo que el propio Congreso elige a un presidente sustituto. Pero tendrían que votar 37 millones. 37.200.000. Y de esos, 18 millones y medio votar por que se le revoque el mandato. Se le revoque el mandato, lo cual se ve muy complicado. Bueno, yo creo lo veo difícil. Si llega más allá de 12 millones, yo creo que ya es mucho. ¿Cuál es la expectativa que tiene el INE de la votación de ciudadanos? Bueno, nosotros no podemos sostener cómo va a ser la participación ese día. Claro. Hay encuestas, hoy el Financiero publica una encuesta, GEAISA publicó una encuesta de la semana pasada. Más o menos, ¿cómo anda la participación? Vaya, el de hoy del Financiero es del 16%, el de GEAISA es del 39%, por ahí se andan moviendo. Bueno. Vamos a una breve pausa y regresamos porque todavía hay más que platicar, si nos permite, licenciado. Y claro, ya regresamos. No tardamos.
Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Plásticos y Hogar Don Vasco te ofrece un amplio surtido en electrodomésticos, artículos para la cocina y restaurantes, repostería, peltre, aluminio, loza, gran variedad de artículos de plástico y amplia gama de cristalería. También contamos con nuestro departamento de material eléctrico, ferretería, artículos de plomería. Surtimos tu hogar o negocio. Tenemos artículos especiales para hoteles y restaurantes. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas 357, cerca del Mercado Independencia, y en nuestras sucursales en Vicente Santa María, Monumento, Libramiento Norte, en la zona del Realito, El Morelia, Michoacán. Ya estamos de regreso y vamos a escuchar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado en torno de la revocación de mandato. Adelante. A todos los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? De aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero. No le hace que no sea el 40% del padrón que participe. Entonces, ¿por qué no ellos promueven esto? Mejor, es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos y el papel del INE, que viola la Constitución porque no informa? Pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe. Imagínense un instituto que supuestamente debe de promover la democracia, dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir que haya democracia, a atentar en contra de la democracia. Pues muy claro, el presidente Obrador, licenciado, ¿cómo ¿Ya los acusó? Ya les dice cosas, están enfrentados con el INE, definitivamente. A ver, yo creo que no es un comportamiento de un jefe de Estado desvirtuar a las instituciones, para comenzar. Y menos a las instituciones que nos dedicamos a cumplir lo que marca el Estado de Derecho. Que no se ha difundido. Por supuesto, vaya, yo les daba unos números hace un momento de las razones por las cuales se están instalando menos casillas, porque el Congreso no dio el dinero, porque a pesar de una resolución del tribunal, la Secretaría de Hacienda dijo que tenía otras prioridades,
O sea, el propio gobierno de la República dijo que la revocación de mandato de manera oficial no era su prioridad de gasto. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron, hagan lo que puedan con lo que tengan. En una irresponsable resolución de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense que bajo esa misma tesis tengamos una situación en las elecciones del 2024, que hagamos lo que podamos con lo que tengamos. O sea, eso es una irresponsabilidad de todos los servidores públicos que representan a los tres poderes del Estado. Y sin embargo, el INE está poniendo la mesa con las mejores condiciones para que los ciudadanos puedan acercarse a votar. Y yo ya dije, el 54% de la ciudadanía va a tener su casilla en el mismo lugar donde siempre la ha tenido. El 46% nada más va a caminar un poco más, 2, 3, vaya, de una colonia a otra. O sea, simple y sencillamente, de una localidad a otra, nada más, cercana. Ahora, que no se le ha dado difusión. A ver, ahí está todo el despliegue de promocionales, casi se llega a 1 millón de promocionales en radio y televisión en los tiempos del Estado. Si no se hicieron más promocionales, fueron por 2 razones. ¿Cuáles? La primera, porque los señores legisladores, al establecer la figura de revocación de mandato, no establecieron un tiempo adicional en los tiempos del Estado de radio y televisión al que se tiene fuera de procesos electorales. Y la segunda, porque el propio presidente de la República disminuyó los tiempos oficiales, con lo cual la disponibilidad de tiempo que el INE tiene en radio y televisión se disminuyó. Ellos han sido los principales promotores de los obstáculos al ejercicio de revocación de mandato. O sea, no el INE solamente ha tratado de surfear esas aguas turbulentas para garantizar el derecho de ciudadanas y ciudadanos a votar. Y una más, también otro obstáculo, no les gustó que hubiera limitaciones a la propaganda gubernamental, cuando ellos mismos la establecieron, el mismo gobierno actual, senadores actuales, diputados de la anterior legislatura lo establecieron en la Constitución, que tendría que haber prohibición de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. Y luego, como no les gustó, utilizaron una disposición que casi nunca usa el Congreso de la Unión, que está en el 72 constitucional, para interpretar la ley. Y le interpretan a mitad del proceso electoral para afectarla, para quitar esa prohibición. A ver, ¿quién cambia las reglas del juego a la mitad del juego? Los tramposos. Los tramposos. Lo que pasa es que les ponen el pie al INE y luego los acusan de torpes porque se andan cayendo. Pues sí, pero ellos pusieron el pie. O sea, de violadores. Se dicen violados. Yo sí considero que esta ha sido va a ser una de las elecciones pues más publicitadas de la historia, y se han encargado desde la propia presidencia a través de la mañanera pues hacer la publicidad de lo que más se habla. Es tendencia además el tema de la revocación de mandato. No encuentro el sentido de que dicen que pues no se ha informado. Pues yo creo que más bien se ha pasado en el tema de la información. No, imagínate, ahí está la aplicación Ubica tu casilla en internet. Pueden llamar al 800-433-2000 para saber dónde ubicar tu casilla. Hemos colocado más de 1,000 listados nominales, más de 1,000 listados de ubicación e integración de casillas en los lugares más concurridos de todo el estado. O sea, hay un despliegue de información. Ha habido foros de discusión por parte del INE, hay espectaculares por parte del INE. O sea, hay una serie de acciones que el INE sí ha realizado. Yo le quisiera preguntar, ya en el caso, pues como aterrizar todo el tema Michoacán, ¿hay condiciones en Michoacán para esta elección considerando todo el tema de la violencia que tenemos? Por supuesto que sí. A ver, miren, en primer lugar, la violencia política. Digo, violencia de la inseguridad también. La violencia política se desata más en las elecciones municipales. Esto es un hecho. Sí. No hay elecciones municipales ni confrontación entre personas. Entonces, por lo tanto, esto disminuye fundamentalmente el problema. Ahora, por supuesto que no somos omisos a que hay una serie de actos de violencia, de inseguridad, en donde puede haber un daño colateral.
Para ello nos hemos acercado con las autoridades. De hecho, en este momento vengo de instalarse una mesa de seguimiento por parte del gobierno del Estado a la revocación de mandato, en donde hemos solicitado la cooperación de las fuerzas de seguridad en los términos que se necesiten, solamente que se necesiten. Digamos, hay las condiciones, hay el apoyo interinstitucional para ello. Creo que en esos términos no sería un tema de preocupación. Yo quiero preguntarle, y también creo que este es crucial el momento, y mi pregunta es esta: ¿realmente, yendo a votar o no votar, fortalecemos o no al INE? No al presidente, porque el presidente va a salir ganando. Los resultados que sean, ya sabe que en campaña él sabe hacer las cosas a su favor siempre. No soy omiso. Fíjense muy bien, no soy omiso en que hay una postura política de diversos actores políticos a llamar a la abstención. No comparto institucionalmente esa postura, pero la respeto. Sí. No la comparto porque la democracia es participación. Sí. Porque está el derecho constitucional ahí. Porque si no les parece el actual presidente de la República, la ciudadanía tiene la opción de votar por la revocación. Si les parece, tienen la opción de votar por la continuidad. Vaya, es un ejercicio en donde no creo que la postura abstencionista sea lo más afortunado para el INE. Sin embargo, sea el resultado que sea, el INE no debe de ser calificado por la participación ciudadana. ¿Lo van a calificar? Sí, lo van a calificar, por supuesto, no me queda duda, pero no debería de ser. ¿Por qué? Porque eso es un derecho individual de cada ciudadano y no tiene que ver con todo el despliegue que sí ha hecho el Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, en mi persona siempre habrá llamados a la participación de la ciudadanía. Pero ante tanta mentira y tanta trampa, también el no ir a votar también tiene un peso. Bueno, a ver, tiene un peso, pero a ver, ¿no sería más peso cuestionar al actual presidente de manera textual? Pero podríamos caer en Votando, claro. Votando, es como el abstencionismo en elecciones, nunca vamos a saber en realidad cuál era la postura del ciudadano. Porque no sabemos si ese día se quedó dormido, no se acordó que había elecciones, o que fue una postura para desacreditar a los partidos políticos. No lo sabemos. O se fue a misa o se fue a Domingo de Ramos. No lo sabemos. Creo que la mejor postura es expresarse. Porque en la democracia está hecha para participar. Pero bueno, no es una elección, esta es una revocación. Pero es un ejercicio es un derecho político de la ciudadanía. Pero tampoco ni desacreditemos al INE, ni desacreditemos a los ciudadanos que tienen esa postura. Yo quiero votar por el INE. ¿Qué hago? Participar. Así es. ¿Con qué porcentaje se puede considerar de votación, un porcentaje general, que sea un éxito el tema de la revocación de mandato, y con qué porcentaje un fracaso? Yo no lo calificaría ni como éxito ni como fracaso, cualquiera que sea la votación. Porque la Constitución señala un incentivo para activar la vinculatoriedad de la consulta con el 40%. Hay quienes están utilizando ese criterio constitucional para no participar. Es su derecho. Digamos, lo repito, es su derecho, aunque no lo comparto en términos de la esencia de la democracia, que es participar. Si vota un 20%, no pasa nada. Vaya, no pasa nada. 30 tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Bueno. Pues yo siento que no va a pasar nada y va a pasar todo. Nada. Aquí hay una gran preocupación. Y la gran preocupación es que la democracia no debe verse amenazada y la Constitución debe respetarse, y las vedas se hicieron también para respetarse. Creo que no se ha cumplido cabalmente con las leyes, con la Constitución, y esto yo creo que es preocupante porque no nos va a llevar a ningún lado. Pero nada más hay que distinguir una cuestión. ¿Cuál? Lo que le toca al INE se ha realizado aún con los obstáculos que han puesto el presidente de la República y su partido. El INE ha cumplido, a pesar de los obstáculos. Lo que es preocupante en este momento y que debemos de poner las alertas
muy prendidas, es que esto sea un camino hacia el 2024. O sea, que la violación sistemática de la ley se vuelva costumbre. Se está volviendo. O sea, eso no se vale. Eso sí es de alarma. O sea, eso sí es de alarma, eso sí debe de llamar la atención de la ciudadanía. Claro. O sea, no se vale que normalicemos la violación de la ley. Eso no se vale. Pues ya estamos prácticamente, licenciado, en la recta final del programa. Antes de despedirnos, un mensaje que pues desea compartir para los michoacanos. Bueno, frente a la revocación hemos topado. Tenemos ahí el derecho ciudadano. Les invito a ejercerlo. Les invito a ubicar tu casilla en www.ine.mx o ubicatucasilla.com. Ahí pueden, .mx, perdón, ubicatucasilla.mx, ahí pueden encontrar, o al 804-33-2000, hay dos opciones, que continúe el actual presidente o que se le revoque el mandato. Lean con cuidado la papeleta. De ninguna manera el ejercicio ciudadano significa otra cosa que lo que dice la papeleta, simple y sencillamente. ¿Y qué mensaje le va a mandar a los tramposos? Bueno, a quienes han, digamos, obstaculizado el ejercicio que ellos mismos han promovido, yo los invitaría a recordar la historia de los últimos 60 años en el país. A que no se olviden de que este país ha evolucionado hacia la democracia y que esas escaleras que se fueron construyendo a lo largo de 60 años para que se llegara a un país plural y la alternancia, no se vale que esa escalera se quite cuando ya se llegó arriba. Bueno, perfecto. Alguien subió por esa escalera y ya se le olvidó que había escalones por donde llegó. Así es. Le agradecemos Licenciado, muchas gracias. Por su participación en Zona 2. Gracias. Muy, muy enriquecedor con todos sus comentarios, lo valoramos mucho, de verdad. Gracias. Alejandro Delgado Arroyo, síganle porque además van en muy buen camino. Gracias. La sociedad, estamos con ustedes. Gracias, muy amable. Y pues nos despedimos, agradecemos a ustedes su atención en este programa de Zona 2. Nos puede dejar todos sus comentarios aquí en la caja de las transmisiones, en nuestros canales oficiales, ya sabe, en YouTube y en Facebook, todos los miércoles, 8 de la noche. Muchas gracias.